Quiero darles la bienvenida a este espacio de tertulia. Mi nombre es Yaima Águila, soy psicóloga clínica y psicodramatista y hoy tengo una invitada muy especial, pero como ya vengo acostumbrado en este espacio, no la voy a presentar yo. Entonces, bienvenida, Liudmila, y quiero que compartas con nosotros quién es Liudmila Morales Alfons. Muchas gracias, Yaima, por la invitación. En estos tiempos de pandemia, pues estoy feliz de hacer algo diferente y pues conversar aquí entre nosotras las mujeres. ¿Quién es Liudmila Morales Alfonso? Bueno, yo no tengo, creo que ni yo misma sé muy bien a ciencia cierta quién es Liudmila Morales Alfonso. A riesgo de reducir, creo que Liudmila Morales Alfonso es una ciudadana del mundo, cubana, que vive en Ecuador, una feminista, máster en estudios de género y candidata eterna a doctora por la Universidad de Salamanca. Ahora mismo se siente eterno, eso es lo que puedo pensar muy rápido en la tesis, creo que eso dice mucho de una. Soy docente de escritura académica, soy editora, soy una apasionada de las letras y pues si tuviera que reducirme a 3 palabras serían escritura, feminismo y perros, porque es lo que más feliz me hace en la vida. Creo que ahí está todo. Muy bien. Bueno, ya mencionaste y nosotras nos conocimos aquí en Ecuador porque es donde yo también estoy actualmente viviendo. ¿Cómo llegas a Ecuador, Liudmila? Pues yo llego por, yo creo que no creo mucho en el destino, o creo a ratos en el destino, pero si fuese a ser más seria sobre el tema, creo que llegué acá, estaba destinado a que viniera acá. Yo me gradué de periodismo en la Universidad Central, por allá se cruzaron nuestros caminos en algún momento, pero como tú dijiste, No, o nunca sea, no coincidimos. nos conocimos allí porque es la universidad donde yo estudié también, en el mismo edificio de ciencias sociales. Así Nos es. vinimos a encontrar acá. Estudiamos como a 20 metros una de la otra y mira, eso para, si creyéramos en el destino, pues también hay que darle ahí su crédito. Yo me gradué de periodismo, yo soy de Fomento, un pueblo de Santi Espíritu, soy del campo completamente, soy muy guajira. Me gusta decir con el 17 de mayo que me den las felicidades doble por guajira y porque también soy feminista y estudié estudios de género, entonces me siento muy cerca de las diversidades de género y sexuales. Estudié periodismo, me fui a vivir a Santi Espíritu, a Cienfuegos, aunque yo soy de Santi Espíritu, de Fomento, y pues trabajaba en el periódico 5 de septiembre. Trabajando en el periódico, yo fui a La Habana a hacer un diplomado de periodismo científico, que era como es el área del periodismo con la que mejor me identifico, además del género. Y allí conocí a una persona que en este momento fue una conocida y que actualmente es de mis mejores amigas, una persona imprescindible en mi vida, se llama Mariela, ella es ecuatoriana, manabita, por tanto la química fue un poco inmediata. Nos hicimos amigas en este diplomado y al terminar el diplomado, pues ella me dice, ¿sabes qué? En Flaxo Ecuador hay una maestría en género y desarrollo, yo creo que tú podrías ser una buena candidata, ¿por qué no aplicas? Yo apliqué a esta maestría, mi pareja, mi esposo en estos momentos, mi pareja en aquel momento también aplicó, ambos sin ninguna esperanza, bueno, vamos a aplicar a esto, que el programa está bonito, y de pronto pues a los dos nos aceptaron, a los dos nos dieron beca, y yo en ese momento tuve claro que eso era lo que tenía que hacer. Yo soy Sagitario, entonces en eso sí que creo, en los astros, y Sagitario no puede estar quieta en un solo lugar. Sagitario tiene que viajar, eso es algo que en Cuba, como sabemos, es prácticamente imposible. Primero porque la condición de insularidad pues hace que creamos que Cuba es el mundo, ¿no? Cuba es todo el universo. Yo nunca había salido de Cuba, por supuesto, pero y realmente no era una persona que pensó por mucho tiempo en esto de salir, no tenía un plan de irme, pero cuando esto salió, supe que eso era lo que tenía que hacer y pues así vine a Ecuador. Cuando terminé la maestría, me di cuenta de que yo iba a seguir por este camino, es decir, que quería seguir conociendo cosas nuevas y que no quería volver a Cuba en ese momento. Y ahí una vez más, el destino puso su mano porque yo me gradué de la maestría en septiembre de 2014 y en octubre ya estaba trabajando en el mismo lugar.
Entonces un poco las fichas fueron cayendo como en su lugar y aquí estoy como 9 años después, 8 o 9 años después, pues aquí, pero en una posición completamente diferente, ya cuando uno elige que es aquí donde quiere quedarse, aquí donde quiere vivir. Hubo un momento en el que dije, pues ya es aquí donde yo quiero estar. Mencionaste cuando decías al principio las 3 palabras que definían a Liudmila, hablaste de los perros y hablaste del feminismo. Entonces yo sé, porque ya nos hemos venido conociendo hace algún tiempo aquí y sé que estás involucrada en muchísimas pasiones y activismo y eso incluye a los animales, en especial los perros, pero entiendo que es los animales en general y también en la defensa de los derechos de la mujer. ¿Estás militando en algunas organizaciones, algunos frentes o qué estás haciendo con respecto a eso? Bueno, yo creo que estos datos de que yo soy una feminista activa, bueno, para muchas personas acérrima y exagerada, y para otras justa y activa, porque como toda causa esto polariza, y que también soy una persona, no me defino completamente como animalista, porque creo que la palabra me queda grandísima, pero sí soy una activista por el bienestar animal en todo en lo que está dentro de mis posibilidades. Ahora, la forma en la que yo me involucro con estas dos causas, creo que es algo que dice mucho de mí y tal vez de otras personas que estamos en en la misma posición, porque yo lo hago desde la academia, es decir, desde mi carrera académica. Soy máster en estudios de género, como te decía al inicio, eso cambió completamente mi vida. Estudiar una maestría en género no solo cambió mi vida desde el punto de vista profesional, sino completamente desde el punto de vista personal. Me hizo ver las cosas con nuevos ojos, pero sobre todas las cosas me hizo ver que asuntos que yo sabía un poco intuitivamente y que siempre me había sentido diferente en esos sentidos, no estaba sola, no estaba loca, o sí estaba loca, pero era una loca acompañada de otras locas. Entonces, que me cambió completamente y lo mismo pasa con el bienestar animal y con el activismo por el bienestar animal. Yo desde niña siempre fui de estas personas que recoge animales y los lleva para la casa. Eso fue drama familiar por años. Lo mismo recogía gatos, pero sobre todo perros, pero gatos también y siempre pues estaba en esta permanente lucha de poder con tus padres, con tus abuelos, que yo sí llevo animales. En la universidad igual recogía animales y los montaba escondidas en la guagua de la beca, siempre lo estaba dando por ahí. Lo que me cambió, lo que ha cambiado un poco ya en estos momentos es que entendí que era posible también acercarse a esas causas desde, no solo desde el activismo, que creo que eso lo hice siempre, sino también desde la academia. En estos momentos trabajo en mi tesis de doctorado, que es sobre los grupos de protección animal en Cuba. Por eso es que digo que la palabra animalista a mí me queda grande, porque lo entiendo deontológicamente, porque lo entiendo desde otros puntos de vista y sé que ser animalista implica otras cosas. Tengo objeciones profesionales a esa palabra también, que no creo que no designa exactamente la variedad de personas que son activistas por el bienestar de los animales, pero con ambas causas me relaciono tanto desde lo profesional como desde lo personal y en muchas ocasiones ni siquiera separo entre las dos, porque estoy convencida que es posible hacer una academia también comprometida con la justicia y ambas causas son parte de la justicia. Entonces, lo que tengo claro en estos momentos es que he dedicado y voy a seguir dedicando mi vida a aportar tanto a los asuntos de género, que no incluyen solamente a las mujeres, pero que por supuesto tienen causas muy marcadas, como por ejemplo la lucha contra la violencia contra las mujeres y las diversidades sexogenéricas, y por supuesto también la lucha por el bienestar animal. El punto en el que yo creo que puedo aportar más es precisamente mostrando que es posible trabajar esto, sobre todo el bienestar de los animales, que es una causa más nueva, dentro de la academia y aportando como académica también, ¿no? Entonces a eso yo consagro mis días y mis noches. Bueno, tengo mucho interés en saber de las dos y sé que tengo que tomar decisiones aquí, pero quiero hacerte una pregunta porque quiero que nos metamos un poco más en esto de nuestro rol como mujeres, pero
creo que eres mamá de, no sé, creo que son dos cachorros, dos perritos. Soy mamá de dos rescatados, de dos perritos rescatados. Yo, como te digo, siempre he tenido animales y si por mí fuera, tuviese la casa llena, ¿no? Pero bueno, ahí siempre tenemos que tomar decisiones prácticas sobre eso. Entonces, si soy la mamá más feliz de dos, creo que muchas personas me conocen más como mamá de mis perros que como a mí misma. Probablemente no sepan mi nombre, pero el de ellos sí, se llaman Firulais y Sisa. Y los dos son rescatados de aquí en Ecuador. El uno adoptado de una fundación y el otro pues de personas que ya no, la otra que de personas que ya no podían tenerla. Ujú. Bueno, yo tenía que, porque los he visto, lo veo en los posts que tú haces en el Facebook, yo también les conozco a ellos dos. Liumila, tú cuando te autodefines, tú dices, yo soy una mujer feminista. Y también la propia construcción no sé si lo ves como movimiento, como corriente filosófica, teórica, pero también es una postura. Es una postura ante el ser mujer, ante las relaciones, etcétera. ¿Cómo tú te posicionas frente a lo femenino? Bueno, primero los feminismos, hay que hablar de ellos así en plural, porque hay muchas entradas al feminismo. Primero está, por supuesto, la entrada del feminismo liberal burgués, que es la entrada más cuestionada también, pero a la que le debemos muchísimo, que son el feminismo que postula los derechos de las mujeres desde las mujeres como una categoría un poco más estática y demás. Y luego están todas estas otras corrientes del feminismo que deconstruyen lo anterior y que postulan, por ejemplo, los afrofeminismos, el feminismo decolonial, incluso los feminismos que se definen como más socialistas o feminismos más de izquierda, que cruzan categorías, la raza, la clase con el género. Y luego están los feminismos que también postulan otras ideas sobre lo que es ser mujer, como por ejemplo que no es solo las mujeres cis, como lo somos nosotras, sino que también son las mujeres trans y que tienen una lectura más amplia incluso de lo femenino, que es concretamente tu pregunta. ¿Cómo frente a lo femenino? Bueno, yo como feminista me postulo frente a lo femenino y como mujer, como persona, como una persona de todos los días, me postulo frente a lo femenino como una categoría que como mismo puede ser muy opresora para muchas personas, pues también es liberadora para otras. Si algo nos enseña el feminismo, que además es un devenir que no es fácil decir de un día para otro, yo soy feminista, hay muchísimos prejuicios sobre el feminismo. Mientras más pasa el tiempo, más parece que el feminismo es una moda, que el feminismo es algo cool, pero realmente la categoría política feminismo, porque el feminismo además de una corriente teórica, de una corriente filosófica, de estudios, también es una postura muy política y devenir feminista no es fácil reconocerse como feminista y muchísimo menos actuar en consecuencia, es decir, con todos los conflictos que esto te puede traer. Entonces, si algo se aprende de esta categoría es que es completamente liberadora y por tanto la forma en la que una mujer, ya sea cis o trans, asume la feminidad tiene que ver mucho con ella. Entonces, yo creo que la feminidad puede ser muy liberadora porque, por ejemplo, es la feminidad clásica, tradicional, la feminidad de maquillaje, la feminidad de delicadeza y suavidad, la que permite, por ejemplo, a muchas mujeres trans de construir una existencia que para ellas ha sido opresora. Entonces, si para una mujer trans la feminidad es la clave de ser mujer, yo tengo cero cuestionamiento sobre eso. Es decir, lo que te haga feliz, básicamente, lo que te libere como mujer. En el caso de muchas mujeres cis, la feminidad es también una fuente de opresión porque a muchas se les cuestiona no ser femeninas o no ser lo suficientemente femeninas y en la cultura en la que nosotros hemos crecido esta es una forma en la que se oprime también a muchas niñas, a muchas jóvenes, no solo en cuanto a producción de tu ser, es decir, que tanto tú no sé, te pintas el pelo o te maquillas y demás, sino propiamente en tu persona, en tus rasgos físicos. Esta es una persona que es tosca y por tanto no es femenina, entonces creo que esa es una categoría que es complicada, pero que por otro lado, como mismo puede ser opresora, también es una categoría que puede ser liberadora. Yo
la veo como una categoría también que es fluida y creo que cada quien entiende lo femenino como quiere, como puede, básicamente, y también lo reconduce por los caminos que quiere. Yo creo que la idea de lo femenino y lo masculino también, porque el género es una categoría que es relacional, lo femenino muchas veces se construye en relación con lo masculino, como un opuesto, es decir, tú eres más femenina porque hablas bajito, él es más masculino porque tiene un tono de voz más fuerte, más autoritario y demás. Entonces creo que es importante que esas categorías se cuestionen desde el punto de vista de qué papel juegan en nuestra cultura, pero que a nivel personal son muchísimo más complicadas de lo que cualquier movimiento político puede cuestionar. Entonces, puede que para mí lo femenino sea, para mí puede ser completamente femenino, por ejemplo, leer, y para otra persona puede ser eso completamente masculino. Cuando yo era una niña, mi mamá se encarga de recordarme a cada rato una anécdota en la cual ella estaba leyendo una revista y yo quería que ella pues me diera alguna cosa, me alcanzara leche o alguna cosa. Y yo, la forma que tuve, como la tercera vez que la llamé y ella no me contestaba, de responderle fue decirle, las mamás no leen, los que leen son los papás. Entonces, eso demuestra cómo todas las categorías que tienen que ver con el género, no solo lo femenino o lo masculino, son categorías aprendidas y que además se van inculcando a través de determinadas rutinas que se reproducen en lo familiar, en lo social, etc. En este caso, mi papá es una persona que leía muchísimo y mi mamá leía menos, con lo cual yo ya tenía una clara asociación de que lo femenino, o sea, mi mamá no debía leer, mi papá sí. Sin embargo, yo a los 6 años ya era una ratona de biblioteca. Entonces, estas cosas uno las aprende y también las va deconstruyendo a lo largo de la vida. Para mí, lo femenino es completamente liberador. Entiendo que puede ser opresivo para muchas otras personas, pero para unas, reconocernos como mujeres y también como dentro de esa categoría, pues puede tener un potencial liberador. Lo importante es que se asuma desde la crítica y que no se piense que hay un solo modelo de feminidad, porque ahí es donde está la violencia. Cuando se entiende que hay muchos modelos de feminidad, pues nos divertimos construyendo la categoría, ¿no? Me gusta lo que estás diciendo y voy resonando mucho con estos aprendizajes que desde la familia nos dotan a nosotras de cómo mirarnos y qué es lo permitido o no por el hecho de ser niñas o ser mujeres, ¿sí? Nosotras somos mujeres cubanas, bueno, dijiste Santi Espíritu Fomento y yo soy de Santa Clara, Villa Clara, o sea, ambas de provincias del centro de la isla de Cuba y no sé si te ha pasado, porque igual estás en un proceso constante de cuestionamiento, como tú lo dices, cuestionamiento, crítica de los feminismos, de la mujer, de los derechos, del género. Nosotras, independientemente de que en Cuba hay ciertos, yo sí siento que las mujeres cubanas hemos tenido en muchísimas ocasiones esa posibilidad de mirarnos distintas, de sentirnos capaces a lo que, por ejemplo, uno como experiencias personales, yo lo veo en consulta, tú lo ves con las personas con las cuales trabajas, estudias, la propia observación que tenemos del entorno social, y sí hay diferencias, por ejemplo, acá en Ecuador, a nuestro contexto en Cuba. Pero eso no quiere decir que no fuimos criadas también en un sistema patriarcal. ¿Cómo te ha marcado ese sistema patriarcal de nuestra cultura donde fuimos socializadas? Porque acá llegamos mujeres las dos, pero fuimos niñas y adolescentes allá. ¿Cómo te marcó Sí. este sistema patriarcal en Cuba? Bueno, voy a empezar como por parte, porque qué pregunta esa, ¿no? A todas nos marca de alguna manera el patriarcado, incluso las mujeres que dicen que el patriarcado no existe, por supuesto, y que son incluso antifeministas, ¿no? El patriarcado está ahí atravesando primero esa postura y también tus otras experiencias de vida, aunque tú no las veas, ¿no? Lo que te permite el feminismo y en general yo diría que la lógica, ¿no? Pero todas las personas no somos lógicas ni tenemos los ojos abiertos ante la vida. Pero lo que te permite esto es, pues, un lente para decir esto es completamente patriarcal o machista o sexista o el término que corresponde. Entonces, el patriarcado está en todas partes. Está allá, está acá, y de hecho su gran
capacidades que se reinventan, ¿no? La razón por la cual las mujeres, a pesar de que pudiéramos pensar, y de hecho se nos dice todo el tiempo que ya hemos alcanzado todos los derechos posibles, que ya somos iguales a los hombres y que entonces para qué luchamos, la razón por la cual estas opresiones, esta violencia, el patriarcado en general, se mantiene por su grandísima capacidad de reinventarse, ¿no? Reinventarse, actualizarse, mostrarse en formas que no siempre somos capaces de reconocer. Entonces, ese preámbulo a donde quiero llegar con él es a que hay distintas formas de patriarcado en Cuba, que es un país caribeño, una isla y demás, y por ejemplo aquí, que es un país andino, que es, bueno, Suramérica y demás, ¿no? Entonces, primero yo, como mujer, puedo encontrar hilos comunes, es decir, puedo decir, en los dos lados hay patriarcado, porque sigo siendo discriminada como mujer en ocasiones, por los micromachismos, por las expresiones más sutiles de la violencia cultural y simbólica, porque si tú prendes el televisor allá y prendes el televisor acá, vas a ver que el mismo ideal de mujer que nos oprime a todas está en los medios: cintura así, cadera así, senos enormes, una mujer que tiene que pasar por procedimientos absolutamente dolorosos para verse así, si es que no se ve así de manera natural, el racismo, que tiene que ser una mujer blanca además, el racismo que a veces las personas que somos blancos o mestizas negamos completamente la existencia, ahí está, es como este tipo de mujer. O por otro lado, si es una mujer mulata, como tú, entonces voluptuosa y sexual, y no puede ser intelectual o inteligente como si eres tú, por ejemplo, y lo son muchísimas otras mujeres que tienen estos rasgos, es decir, el definirnos básicamente por el físico a las mujeres, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo ver en común. Ahora, las formas en las que el patriarcado es diferente y se pueden observar en muchísimas situaciones que nosotras como mujeres cubanas vivimos diferente aquí en Los Andes. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me chocó completamente, y esto sí no tiene, creo, nada que ver con el hecho de que yo sea una mujer feminista o haya estudiado género, creo que cualquier mujer cubana tiene esta experiencia, por ejemplo, cómo aquí es diferente el acoso sexual en lugares públicos. Una experiencia que a mí me traumó completamente en mi infancia y que es horrible para mí, el hecho de cómo yo sufrí acoso en lugares públicos, como muchas mujeres sufrimos en Cuba el acoso en las calles, el piropo, que puede cambiar completamente tu experiencia de cómo tú disfrutas el espacio público, en dependencia de qué tan tolerante tú seas. Hay personas, hay mujeres a las que les gusta que esto les halaga. Yo nunca he sido parte de ese grupo. Desde muy niña me molestaba tremendamente que me hablaran cuando iba por la calle. Eso es uno de los rasgos de mi personalidad que es muy conocido para todas las personas que me son cercanas, porque yo era olímpicamente conocida por pegarme broncas en la calle con cualquier persona que me hablara. No me hables, no me digas. Y esto, o sea, que inmediatamente eso redunda en insultos. Entonces, si al inicio te habían dicho, mami chula, qué linda, acababan diciéndote fea, flaca o gorda o cualquier cosa porque no te cayó bien el piropo. Yo, siendo periodista en Cuba, sin todavía haber estudiado jamás nada que tuviera que ver con el género, ya una vez escribí un comentario sobre lo mucho que me molestaba el acoso en las calles, el piropo, y recuerdo, tengo una experiencia que creo que me va a marcar de por vida, o sea, que voy a recordar de por vida. Yo, cuando estaba en el periódico, había un señor mayor, un viejito, que me escribía constantemente cartas cada vez que yo escribía pues cualquier trabajo que tenía que ver con la realidad social, y generalmente eran cartas súper positivas, así como qué buena periodista, me encantó tu reportaje de la agricultura en no sé dónde. Y en esa ocasión que yo hice ese trabajo, que se llamaba algo así como La Mujer Florero, una cosa así, que además fue muy intuitivamente, pero que era algo que me molestaba, porque iba a los carnavales y incluso te llegaban a tocar, ibas por la calle y te hablaban, tú podías ir triste, tú podías haber perdido un familiar hacía 10 minutos e igual se suponía que sonrieras ante los piropos que tenían en la calle hacia ti y demás. Entonces, yo creo que tengo una relación muy personal con esto, y por eso es que una de las líneas que he trabajado siempre es el acoso sexual en lugares públicos. Este viejito me escribe una carta cuando yo saqué este comentario, y básicamente su idea era como:
¿cómo una persona tan dulce, tan joven puede estar tan amargada? Entonces, eso a mí me marcó de por vida, porque fue la constatación de que este tema está tan interiorizado culturalmente, también muy generacionalmente. Mientras mayores son las personas, mientras más edad tienen, pues más difícil les es ver esto, de construirlo, de construirse en general, pero con este tema que está tan naturalizado, pues mucho. Entonces, eso fue una de las primeras diferencias que yo encontré al venir aquí. A pesar de que aquí hay muchísima menos seguridad, que es mucho más posible que te roben que en Cuba, o que te secuestren, o incluso que tú seas víctima de tráfico sexual, que es algo que a mí me da mucho miedo. A pesar de eso, el acoso sexual en lugares públicos es muchísimo menor. Yo he trabajado este tema académicamente, hemos publicado artículos, sé que en Quito hay acoso sexual en lugares públicos, sé que hay mujeres a las que han tocado, sé que igual hay hombres que son morbosos y piropean, pero de forma muy diferente al Caribe. Entonces, eso en mi experiencia personal fue lo primero que marcó la diferencia entre el patriarcado de acá y el patriarcado de allá. Allá es, como todo lo caribeño, una exhibición plena y sin disculpas de la masculinidad caribeña, el macho fogoso, y acá es una celebración del macho andino, que también es machista, pero mucho más sutil y menos, lo verbaliza mucho menos, ¿no? Claro, Entonces ahí, por ejemplo, hay una diferencia. No sé si a ti te claro. ha pasado igual como mujer cubana, Eh, pero yo me siento más tranquila al campo. yo me identifico contigo porque allá también yo, si me gusta el piropo me río y si no me gustaba, terminaba igual, discutiendo en la calle o dándole un sermón a alguien. Eh, y acá, cuando las pocas veces que me ha pasado, pues termino siendo la misma Yaima que en Cuba, ¿no? Y es mucho más disruptivo en un ambiente donde la gente o no se espera que una mujer se vire y le diga, o sea, ¿de dónde tú me conoces? ¿Por qué tú sientes que tienes el derecho de decirme a mí que si yo esto o lo otro? O sea, tía, ¿qué te pasa? Y eso no se lo esperan tampoco. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí sí me llama mucho la atención, de pronto en Cuba creo que hay también un ocultamiento de ciertas estadísticas en relación con el abuso sexual a las niñas, y eso es algo que, por ejemplo, aquí, porque allá también yo era terapeuta. Aquí eso es lo que más hago, bueno, además de las clases de la universidad, pero como terapeuta es algo que veo mucho, o sea, los índices son altísimos y entiendo que por eso hay leyes, por ejemplo, eh, contra el femicidio, que en Cuba las debería haber también, porque no es que allá no pasa, pero entiendo también que hay diferencia en cuanto a la dimensión, ¿no? De, por ejemplo, casos de familias con los que he trabajado donde el discurso explícito a la hija es que debe dejarse pegar o que no diga nada que es su hermano. O sea, como un privilegio también del varón por encima de la mujer. Lo que estoy entendiendo en nuestros ejemplos que estamos compartiendo, que está presente, que es algo por lo que hay que seguir luchando y con lo que tenemos que seguir trabajando, porque tiene particularidades y especificidades distintas en cada contexto, lugar o cultura. ¿Crees que es posible deconstruirnos como mujeres? Porque esa tiene que ser la tarea entonces, ¿no? Fuimos socializadas así, es un entorno que nos rodea allá, acá, donde estemos. ¿Es posible deconstruir? Yo creo que sí y apuesto porque sí. Para unas personas es más fácil que para otras. No quiero idealizar ni romantizar este concepto de manera tal que se piense que los costos de deconstruirse son los mismos para todas las personas. Esto no va solo sobre las mujeres. La idea de deconstruirnos como personas abarca a todos los sujetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo deconstruirse para una persona que además de ser mujer o sin serlo, una persona que se asume como un hombre, es una persona, por ejemplo, de las diversidades sexuales, ya sea homosexual o bisexual o cualquiera de las categorías en el espectro de lo queer, que no me gusta mucho esa categoría, pero de todas formas, que no es una persona heterosexual. No se puede asumir que los costos de deconstruirse para esa persona que tiene que enfrentar montones de discriminaciones son los mismos que los costos de deconstruirse para una mujer cis, ¿sí? O una mujer trans versus una mujer cis. No es lo mismo deconstruirse. Los costos
son mucho más graves para muchas personas, ¿no? Deconstruirse entendiéndolo como un proceso que implica pues romper con estructuras en las cuales tú has sido socializada, pero que también son estructuras de amor, ¿no? Aunque sean completamente violentas, han sido estructuras que se te han sido presentadas como estructuras de amor. Entonces, a veces deconstruirse implica discutir con tu mamá, por decir, o implica discutir con tu papá, o con tu hermano, o con tu hermana, con personas. Por eso digo que devenir feminista y reconocerse como feminista, a pesar de todo lo cool que pueda parecer de un tiempo acá, es un proceso que implica mucha valentía y también mucha coherencia política. ¿Sabes qué? Ser feminista implica, por ejemplo, no implica sororidad a ciegas, es decir, no porque una persona sea mujer ya es tu aliada, pues tu peor enemiga puede ser una mujer socializada completamente en el patriarcado, no va de eso, pero sí va de, por ejemplo, de construir ciertas nociones en las cuales culpabilizamos a las mujeres todo el tiempo. Ya que este es como un encuentro entre amigas, pues podemos darnos el lujo de poner ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Pero el primer ejemplo que estoy segura que siempre nos viene a la mente cuando pensamos en esto es, por ejemplo, cuando una mujer y un hombre son infieles. Cuando tu marido ahora comienza una relación con otra mujer y hemos sido socializadas para pensar que ella es la culpable. Esa mujer puede ser soltera, puede no tener ningún compromiso emocional con otra persona, tu esposo sí, contigo, por tanto es él quien está incumpliendo sus compromisos, sin embargo tú has sido socializada para pensar que ella es la culpable. Ella es la ramera y todas las otras palabras más de uso común. Entonces, eso, por ejemplo, es un proceso, eso implica el de construirse, ya sea feminista, pero también como mujer, el de construirse. A mí me gusta pensar en esto en términos de justicia, entonces el de construirse en la justicia, el poder pensar que es él, tu esposo, quien ha sido, quien ha incumplido con la relación que tú tienes con él y que por tanto tú no debes culpar a la otra mujer y no debes, por ejemplo, hacer recaer toda la culpa de tu matrimonio o tu relación sobre ella. Y así puedo seguir. Del otro lado, el de construirse en ese mismo ejemplo implica que yo, como mujer feminista y también como una persona que se haya construido, no quiero estar con un hombre que tenga una relación con otra mujer en la cual ella sea la perdedora de esa relación. Entonces, el de construirse implica muchísimas cosas. En este mismo plano que estamos hablando, porque también tú eres psicóloga, yo sé que estos son los temas que a ti te gustan, en el plano de las relaciones, por ejemplo, de pareja, implica el hecho de que tú digas, me ha abordado en este bar este hombre casado, esta es su esposa, y yo se lo voy a decir porque ella tiene que saber que su esposo anda en los bares levantando a mujeres que no tienen ni idea que él está casado, ni ella tiene idea de lo que él está. Entonces, ese proceso de construirse implica para muchas personas costos, ¿no? Que no siempre son fáciles, como digo, familiares, personales, de pareja, y para otras implica otros procesos. Entonces creo que es un proceso que es muy complejo, pero yo creo que sí es posible de construirse en la medida en que para cada quien esté dispuesto o dispuesta a asumir los costos. Tú tienes que tener claro cuáles son, ¿no? Claro, diríamos que como mujeres tenemos la tarea constante de mirarnos. Yo siempre le digo a mis pacientes mujeres, tienes que aprender a mirarte. Y desde que estamos con el Zoom, porque otras veces me ha tocado usar espejo, y cuando estábamos antes de la pandemia, yo le decía, mírate en el espejo, mírate y aprende a mirarte. Ahora en el Zoom apago la pantalla, le digo, me voy para que no me mires a mí, voy a apagar la pantalla y mira a la mujer que está en la pantalla. O sea, mirarnos, porque nosotras fuimos construidas con unos modelos, con unos patrones, con unos esquemas que son culturales, pero que por último uno los internaliza. Entonces son esquemas mentales de cómo pensarse, de cómo verse y de cómo relacionarse con otras mujeres, pero también con otros hombres, con otras personas, seres humanos. Me viene a la mente una palabra que dijiste hace un rato cuando hablabas de los micromachismos, y yo digo, por ejemplo, yo misma, que estoy en un proceso constante de autoobservarme, que tomo ciertos patrones de lo que culturalmente está asociado a lo femenino, como es el tema estético.
de que si el maquillaje y demás, y otras cuestiones que fui socializada de esa manera, pero que para mí es un constante llamado de atención. Y por ejemplo, yo que vivo con mi esposo, cuando le escucho que está sirviéndose la comida y, o atendiéndose él a sí mismo, como adulto responsable, como tiene que ser, yo tengo que recordarme y lidiar con estas demandas que internalicé de manera pasiva, en la cual yo siento que yo como mujer debía servirle, o muchas mujeres le sirven, o como si fuéramos entrenadas para eso, y tengo que decirme, él tiene hambre, se sirve su comida, ¿no? Cada quien se gestiona también eso, y no quiere decir que una no va a tener, como parte del compartir de pareja, también detalles, cuidados con el otro, pero que tenga que ser así, desde el compartir, desde el ser mutuo. Entiendo que hay como una necesidad de mirarnos siempre, de poder identificar qué estamos reproduciendo nosotras también. ¿Dónde están estos micromachismos que son como más sutiles, que nosotras también estamos reproduciendo? Ya te comentaba antes que es una categoría relacional. Quiere decir que uno pensaría, por ejemplo, un error muy frecuente dentro del supuesto enfoque de género de algunos proyectos, también de algunas personas, es creer que si trabajan solo con las mujeres o solo con los hombres, mayormente solo con las mujeres, van a deconstruir, por ejemplo, alguna práctica machista, o van a terminar con la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Si ese mismo punto, si tú te lo pones a pensar desde el punto de vista lógico, tú dices, pero bueno, ¿las mujeres se violentan a sí mismas? Obviamente no. Entonces, estamos hablando de una categoría relacional. Como mismo hay que deconstruir, a mí no me gusta para nada el concepto de empoderar, pero a quien le funcione puede trabajarlo. Como mismo hay que empoderar a las mujeres, o hay que tratar de dar a las mujeres las herramientas, que es el término que me gusta, para identificar la violencia, pues también hay que deconstruir los machismos que hacen que los hombres, en primer lugar, sufren violencias, porque hay masculinidades hegemónicas y masculinidades subordinadas. También los hombres pueden sentir que no son suficientes, por ejemplo, cuando no pueden proveer económicamente para las mujeres, para sus familiares en general. También los hombres pueden sentir que su físico no es suficiente en determinadas circunstancias, y todos otros mitos, etcétera, ¿no? Claro, del hombre siempre erecto, etcétera. Exacto, el rendimiento sexual, el deseo sexual, que tiene que ser superior al de la mujer, porque entonces si no, no eres lo suficientemente hombre, o que si se te regala, como dicen, una mujer, pues tú tienes que asumir. En fin, ellos viven también una serie de violencias. Entonces, el de construir también implica, como decimos, esas relaciones. Es decir, tú te puedes deconstruir en tus principios, en tu autopercepción, como dijiste tú, yo me percibo así, en tu yo ideal, en quien tú quieres ser, pero también te tienes que deconstruir en tus relaciones. Entonces eso implica un costo, porque en ocasiones tienes que identificar que esa relación es violenta y decir, no, basta, no la quiero, no quiero estar aquí. Y eso implica, pues, eso que hablábamos, ¿no? Esos costos. Entonces, los micromachismos en particular, como parte de la violencia cultural, de la violencia de género en la cultura, pero también de todas las violencias en la cultura, son de las formas más naturalizadas de la violencia. Entonces, por lo que son tan difíciles de identificar y también de deconstruir y de eliminar, es porque más o menos hay un consenso a estas alturas del siglo XXI de que está mal, por ejemplo, que te golpeen. Esa violencia tú la puedes identificar muy rápido. Claramente está muy mal que maten a alguien, no está bien. Entonces, también está mal que te golpeen. Es posible que entiendas que esté mal, incluso que te chantajeen o te prohíban algún tipo de actividad. Pero puede que tú, no veas, que tú veas como algo inocente que una persona en tu trabajo, por ejemplo, tu jefe, te llame, te sexualice, te reduzca a un rasgo físico tuyo, o te menosprecia completamente en tu trabajo simplemente por tu condición de mujer. Entonces, para muchas mujeres esto es complicado, porque entienden que ver esta violencia es ser víctimas, que esto las va a hacer menos fuertes, por ejemplo. Esto es típico en el caso de mujeres que se sienten mujeres fuertes y que no quieren
pues reconocerse desde el género o como mujeres, como alguien que puede sufrir violencia. Entonces, ve a todas las demás como exageradas, a pesar de que ellas mismas han sufrido esta violencia. Y así pasa con los micromachismos. Yo trabajé años con, bueno, yo desde muy niña tengo senos grandes. Entonces, todo el pre era normal que ese fuese pues mi apodo. Ese rasgo físico definía quién yo era. Y luego trabajé años con una persona que con la mejor de las intenciones, sin ningún tipo de maldad, pues también me sexualizaba, por ejemplo. Y hasta el día de hoy sigo siendo sexualizada por estudiantes, porque soy profesora por estudiantes, en conferencias, por potenciales jefes, por empleadores, etc. Entonces, esas cosas son parte de los micromachismos, ¿no? Y no las vemos. Y por ahí puedo seguir, es decir, la disminución de la minimización de tus capacidades intelectuales son micromachismos, los chistes familiares son micromachismos las estructuras y prejuicios familiares que hacen que, por ejemplo, si tú le dices ahora a algún miembro de tu familia que tú tienes un amante, te va a decir, pero ¿cómo es posible? Te has deshonrado. Mientras que es posible que esa misma persona le aguante, como decimos en Cuba, la pata a tu marido si sabe que está teniendo una aventura o una relación extramarital. Entonces, todas estas cosas, llamarlas por su nombre, micromachismo, implica que las estás viendo desde una óptica completamente diferente. De eso que tú dijiste, de yo tengo que estar al servicio de otros completamente, tú pusiste el ejemplo del esposo, que de hecho es uno de los ya en estos momentos más visibles. Ya hemos llegado a mirar que dentro de una pareja, de un matrimonio o cualquier tipo de pareja, heterosexual o de otro tipo, es una comunidad y por tanto hay que compartir el trabajo, etcétera, etcétera. Ese es un tema que es bastante visible en este momento. Otros temas que son menos visibles, pero van de la misma lógica del cuidado, por ejemplo, que tú tienes que cuidar a tus hijos o hijas en el caso, primero que tienes que ser madre, porque si no, no estás realizado, que es un tema que nosotros hemos conversado muchas veces antes. Claro, que, porque, ejemplo, ajá, la maternidad, ninguna de las dos tenemos hijos, por lo menos yo biológicamente tampoco podría, entonces sí, comprendo lo eso, que estás diciendo. eso, por ejemplo, que tú no eres una mujer completa y no puedes ser ni completamente realizada ni completamente feliz si tú no tienes ahí uno o dos, porque tampoco termina en uno. Si a lo mejor tienes uno y a los 10 días ya te están diciendo cuándo vas a tener el otro y la parejita, etcétera, etcétera. A mí, por ese tema en particular, me han llamado desde egoísta, porque desde una edad temprana yo decía, bueno, es que yo no estoy segura de esto, o yo no creo que la maternidad tenga que ser el centro de la vida de una mujer, pueda o no pueda tener hijos biológicamente. Hay otras formas de realización que no son solo la maternidad biológica, porque también hay otras formas de maternidad. Entonces, eso, por ejemplo, es un asunto que está muy vinculado a los micromachismos. Claro. Eso es el gran machismo. Y el micromachismo es que una vez que los tienes o las tienes, tienes que dejar de ser para ser madre. Es decir, tu identidad se va a reducir a eso. Entonces, ese tema, por ejemplo, es absolutamente poco discutido. Ya te digo, hay un poco más de idea de que en la pareja las cosas tienen que ser diferentes, pero ¿cuántas personas están realmente dispuestas a decir, yo puedo tener hijos biológicos o hijas biológicas o no? Y esto no tiene por qué ser el centro de mi vida. Yo no voy a dejar de ser una mujer profesional, una mujer a la que le gustan, no sé, los animales, como en mi caso, o a la que le gusta leer, o a la que le gusta ir al cine, o a la que le gusta nadar, lo que tú quieras. Yo no voy a reducir toda mi identidad en esta categoría, por mucho que quiera o ame por sobre todas las cosas a mis hijos o hijas biológicas. El cuidado de padres y madres, que lo que se llaman las mujeres invisibles, que es un término muy cuestionado, pero que de todas formas describe una situación particular, que es tú dejas de existir por ti, tus necesidades e intereses, y existes para los y las demás. Personas encamadas, es decir, todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado a cargo de las mujeres es completamente fuente inagotable de Claro, micromachismo, ¿no? claro. Y así. El Mira, yo, mansplaining.
¿Sí? Espérame que me falta uno importantísimo, que creo que ese hay que hablarlo completamente. Lo que se llama en inglés mansplaining, que es posible que a ti como mujer profesional te haya pasado y a lo mejor no lo conoces con ese término o no lo llamamos con ese término porque en español no tiene traducción, pero cuando un hombre te explica a ti tu propia investigación, cuando un hombre te explica a ti los propios temas en los cuales tú eres especialista, que esto a las mujeres profesionales nos pasa un día sí y otro también. A mí me ha pasado, bueno, la última vez que me lo explicaron, un hombre me explicó la diferencia entre sexo y género, por decirte. Y ni siquiera era una persona especialista en el campo, ¿no? Era un abogado. Pero cuando yo le hice una observación que tenía que ver con eso, él me la explicó y bueno, ya que estamos en este ambiente jocoso, además me lo explicó mal, me lo explicó al revés. Para colmo. Sí, y sin siquiera preguntarme qué yo creía sobre esto. Él estaba muy seguro sobre su respuesta. Claro. Y yo no le había preguntado tampoco, ¿no? Entonces ahí están como todos estos micromachismos, todas estas veces que te explican tu propia investigación, te explican tu propio tema. Cuando una y otra vez te minimizan. Y no solo por ser mujer, porque creo que es importantísimo que entendamos que las categorías se intersectan, se interrelacionan. Te pueden discriminar, por ejemplo, los micromachismos se ejercen muchísimo sobre mujeres jóvenes. Estos que estoy hablando desde el punto de vista profesional, ¿no? Porque además de mujer, eres joven, con lo cual estás completamente descalificada, a pesar de que tú has tenido, por ejemplo, años de estudio. Y el género se intersecta con la raza, 200 millones de veces. Y ahí eres discriminada no solo por que eres mujer, sino porque además eres una mujer racializada, como se dice, pero negra, mulata, indígena, o sea, perteneciente a una raza o etnia que no es caucásica o blanca. Entonces ahí van todos los demás, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Sabes que llevo muchísimo tiempo detrás tuyo porque tenía interés en tener este espacio para poder conversar sobre estos temas. Sé que se nos quedan muchísimas cosas por conversar, pero te quiero agradecer, Liumila, que hayas apartado este ratito para tertuliar conmigo y compartir este contenido con las personas de mi canal de YouTube y las redes en general. Una mujer cubana, investigadora, guajira del campo de Fomento Antiespíritu Cuba, feminista, activista por el bienestar animal. ¿Con qué sueña? ¿Con qué sueño? Bueno, si es en grande, así como con qué literalmente, con qué es lo que pienso y me obsesiona eh, y daría cualquier cosa porque sucediera, es, por ejemplo, y es muy idealista lo que voy a decir, obviamente, ¿no? Pero por ahí empezamos, ¿no? Con que no haya, con que el mundo fuera un mundo justo. O sea, yo soñaría con que el mundo fuera justo, así en general, con que fuera un mundo diferente completamente al mundo en el que vivimos, ¿no? Que es tan duro para muchísimas personas, que es tan durísimo para los animales y que todos los días nos hace pensar así, párate mundo que me voy a bajar aquí. Eso es lo que pienso en sentido idealista. Y en concreto, bueno, por lo anterior, como te digo, daría cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Pero en concreto, siendo realista, sueño con poder cambiar, aunque sea un poquito las cosas, con que el mundo que le voy a dejar a las generaciones que vienen detrás sea un mundo más amable con las personas que han sido tradicionalmente excluidas, sea un mundo más amable con los animales, sea un mejor mundo también para el planeta, que haya un rumbo diferente. Yo sueño con que esta generación a la que yo pertenezco realmente pueda dejar un mundo mejor que el que encontró. Sueño con tener una vida en la cual, digamos que al final de la vida uno puede decir, estoy contenta con lo que he hecho. No me voy de este mundo avergonzada con lo que he venido, con lo que he logrado, sino que por lo menos he sido más que una persona que come y duerme.
Te auguro todo eso, Liumila. Desde que te conozco eres una persona con la que me conecto muchísimo. Espero que puedas regresar por aquí. Sé que nos quedan muchísimas cosas para hablar. Me quedo con historias también que te quería contar, pero bueno, no tenemos muchísimo tiempo tampoco, respetando también a las personas que nos van a acompañar una vez que este video empiece a circular. Gracias de nuevo. No te vayas, espérate un momentico. Quiero agradecerles por su tiempo también compartido con nosotros en esta tertulia. Como siempre te digo, si crees que este tema no es para ti o si además de ti hay alguien importante de tu vida que tú sientes que debe escucharlo, a quien se lo debes compartir, te invito a que lo hagas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Liumila, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Yaisa.